Hola, es un gusto poder acompañarles una vez más en esta materia de teoría general del proceso. En esta oportunidad vamos a platicar acerca de un concepto que es de grasa importancia para poder plantear, para poder elaborar precisamente una dinámica que nos permita un mayor entendimiento en las materias posteriores. Y por tanto, al concepto al que me refiero es a incluso el que aparece definido precisamente como una teoría sobre el cual gira precisamente esta materia, y es el caso de que me refiero al concepto de proceso. En relación a él, este concepto, es importante que fundamentemos algunos elementos, algunas definiciones como los que tenemos ahora acá planteado en la diapositiva, y es el caso que vamos en esta jornada a determinar o a definir precisamente algunas de las concepciones, algunas de las definiciones que algunos autores de conocido prestigio en esta materia precisamente le han dado a esa expresión tan importante, tan fundamental como lo es el concepto de proceso. También vamos a conocer un poco acerca de cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos en relación teórica a este concepto denominado proceso. Aparte de ello, conoceremos someramente su naturaleza jurídica, puesto que, como vamos a ver, lleva un sinfín de elementos y componentes que hacen precisamente de esa expresión de naturaleza jurídica una diversidad de opiniones, y de las cuales han coincidido la mayoría en una sola en específica. Por tanto, vamos entonces a descubrir cuál es esa orientación o esa definición precisamente de su naturaleza jurídica a la que han llegado precisamente algunos autores, de los cuales nosotros estamos retomando precisamente para el desarrollo de esta materia en esta oportunidad o en este ciclo. También vamos a conocer un poco acerca de las funciones, cuál es la funcionalidad de la expresión o del término proceso o del proceso mismo en sí en el desarrollo preciso y ejecución precisamente del término proceso. Quedaríamos pendiente entonces para una próxima ocasión el trabajar acerca de la clasificación del proceso, así como definir precisamente su estructura. Por tanto, vamos a pasar entonces a conocer estos componentes, elementos que nos van a permitir darle vida a esta jornada, a esta clase. Pasamos entonces a una parte introductoria, y es importante entonces que reflexionemos sobre algunas ideas como las que están planteadas en este momento. Y es que precisamente nos trae a colación el momento preciso de poder reflexionar sobre que el ser humano, desde que vive en sociedad, desde que se interrelaciona con las demás personas, y que precisamente hubo necesidad de su existencia, del derecho a través de la existencia de estas personas, normando precisamente esas relaciones interpersonales, y es un hecho que es innegable que la convivencia entre las personas puede generar unas circunstancias de tipo favorable, pero algunas otras también no muy favorables. Tal es el caso, pues entonces, que según lo que ustedes tienen planteado en la diapositiva, en esa expresión que aparece allí, se hace hincapié en que esas relaciones interpersonales pueden en determinado momento, a pesar de que el mismo derecho da la referencia, da la pauta o da el amarre precisamente para poder sustentar esas relaciones interpersonales de una manera más efectiva, más correcta y más legal, hay momentos en que esas circunstancias, esas relaciones jurídicas, esos vínculos que existen entre las personas pueden precisamente llegar a un punto de quiebre, a un punto de no acuerdo entre las personas que precisamente se puedan desenvolver en una sociedad o desarrollar precisamente algún tipo de relación que no satisfaga los intereses de alguna de las partes. Y es ahí entonces en donde ocurre que las relaciones precisamente que se generan entre estas personas se encuentran en desacuerdo. Y esos desacuerdos pueden llegar a constituir precisamente la expresión más conocida como litigio. Es el caso entonces en donde ese litigio puede dar lugar, puede dar paso precisamente a la necesidad de acudir a una instancia superior, a una instancia tercera, que venga a resolver esos conflictos, esas circunstancias que se pueden dar entre las personas y que no generan un acuerdo precisamente. Y por ello, pues hay necesidad de elevar a una categoría superior, es decir,
a la ratio legis, es decir, a la razón legal, para que ésta, a través del imperio de la ley y precisamente por medio de aquel ejecutor de las leyes como lo es el juez, resuelva o dirima esos conflictos de intereses que se puedan plantear entre las personas. Hay un autor famoso de gran prestigio procesal a nivel internacional y de origen italiano, como lo es Francesco Carneluti, que expresa precisamente de esa opinión, de esa expresión, de ese término de litigio, lo siguiente, que él, este autor, llama litigio al conflicto de intereses, calificado precisamente por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Al surgir precisamente esa condición, ese litigio previo a un proceso, es que se da paso precisamente a utilizar la expresión que estamos hoy conociendo, como lo es el proceso. Entonces, al poderse expresar este litigio ante la autoridad judicial, precisamente diríamos que allí es donde encontramos la esencia, la razón de ser, el fundamento, el objeto del proceso, que éste permite precisamente como un medio eficaz, como un medio idóneo para las partes, llamadas estas, demandante, demandado, incluso para aquel tercero que podría considerarse juez, que está entre esa actividad tripartita de la jurisdicción, donde podemos identificar precisamente una función pública a través de ese juzgador que permite dirimir ese conflicto surgido ahora ya o manifestado ahora ya a través de un proceso que precisamente entenderíamos que es el que le da vida a la solución jurídica, legal, a través del juicio, de la razón, de la opinión legal que el juez va a emitir a través de la resolución que tiene por nombre sentencia y que le pone fin precisamente a ese proceso, como lo diríamos en algún momento. De ahí entonces que vamos a comprender o vamos a entrar ya en razón de ello a conocer algunas definiciones de algunos autores que, como ya decía previamente, tienen demasiado peso, demasiado raigambre a nivel de la teoría procesal, del ámbito procesal. Tal es el caso del autor Enrique Vescovi, que pues para el proceso es el medio adecuado que tiene el Estado para resolver el conflicto reglado por el derecho procesal, que establece el orden de los actos. En este caso se refiere él procedimientos también para una correcta, es decir, de una forma legal, prestación de la actividad jurisdiccional, otro término de gran valía y de importancia en esta materia. Constituye un haz de situaciones, es decir, de relaciones jurídicas, en el que se dan diversos derechos, deberes, poderes, obligaciones o cargas. Y es que precisamente eso es lo que describe, lo que define precisamente lo que nosotros vamos a conocer como proceso, que es en cierta medida una descarga de derechos tanto para la parte demandante como para la parte demandada, tanto para la parte acusadora como para la parte de la defensa, también deberes porque están obligados precisamente a probar sus extremos procesales. Viene de ello también que hay un poder en cualquiera de las partes, el poder acusatorio, el poder de defenderse y precisamente el poder que va a dirimir ese conflicto, ese problema, ese proceso frente al juez que está investido de esa facultad jurisdiccional otorgada por el Estado mismo. También hay obligaciones, puesto que todos deben de someterse a lo que está previamente planteado, establecido y definido, y además regirse a través de la forma como éste va a desarrollarse. Por tanto, recaen en ellos también las cargas, tanto para uno la carga acusatoria como para el otro la carga de desvirtuar, de defenderse frente a esos postulados. Otro autor de referencia también para nosotros muy conocida como lo es Davis Echendía, pues define el proceso como un conjunto de actos condicionados que se ejecutan por o ante los funcionarios competentes del órgano judicial del Estado para obtener mediante la actuación de la ley en un caso concreto la declaración, la defensa o la realización coactiva de derechos que pretendan precisamente tener las personas
en este caso sea privada o sea pública, defenderlas precisamente de las condiciones que se puedan dar entre ellas. Esa definición nos trae también a colación los elementos de la valía que puede tener precisamente el ejercicio de la heterocomposición, es decir, de someter mi capacidad de poder defenderme jurídicamente ante una instancia superior, a una instancia legal, que se denomina en este caso el poder judicial para unos, el órgano judicial para nosotros, manifestado en la Corte Suprema de Justicia, a quien acudimos precisamente a través de las diferentes instancias que ésta reconoce para poder resolver las circunstancias que se presentan y de vulneración para nosotros. Mario Gálvez entonces define también al proceso como el conjunto dialéctico de actos ejecutados con sujeción a determinadas reglas más o menos rígidas, realizados durante el ejercicio de una función jurisdiccional del Estado por distintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses idénticos, precisamente los intereses de defender los derechos que para ellos consideran que son los más pertinentes. También son diferentes, puesto que son contradictorios, pero vinculados intrínsecamente por fines privados y por fines públicos. Privados entre las partes y públicos, pues porque interviene la instancia jurisdiccional. Ahondando también con relación a estas definiciones, tenemos que Héctor Santos Azuela define o expresa precisamente dentro de su connotado libro Teoría General del Proceso, que es hoy el método idóneo, refiriéndose al proceso, para dar solución a los litigios, tanto por su nota de imparcialidad como por la fuerza de sus resoluciones, respaldadas por el aparato coactivo del Estado. Y este ha sido más concreto, más práctico, más específico, y ha ido un poquito más allá a definir algunos elementos importantes. Y esa parte última, coactivo, es decir, ese aparato coactivo es lo que nosotros tenemos como la capacidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y es que no le satisface necesariamente solo la resolución a la parte vencedora, sino que esta resolución también se vuelva efectiva, se materialice esa resolución y que por circunstancias muy privadas y muy necesarias para se lleve a cabo lo que la resolución judicial establece precisamente. Eduardo J. Couture, que es otro autor de alto quilates a nivel procesal, con tanta información y tanta doctrina que nos ha regalado, este autor suramericano expresa lo siguiente, refiriéndose también a proceso, que es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente para resolver mediante juicio como acto de autoridad el conflicto de intereses. Su función sustancial es dirimir con fuerza vinculatoria el litigio sometido a los órganos de la jurisdicción. Esos términos son ya conocidos para nosotros. Esos términos ya en la forma en que se expresa Eduardo J. Couture, pues nosotros los interrelacionamos entre sí y tenemos como resultado precisamente una eficaz, una cumplida justicia, si es que ésta se lleva a feliz término a través de cuáles sean los plazos procesales que van a vincular precisamente el proceso que se esté refiriendo, porque es de hacer notar que no estamos refiriéndonos a un proceso en específico, sino que, como la materia misma lo establece, es la teoría general del proceso. En determinado momento vamos a ponerle un apellido a ese proceso. Puede ser entonces proceso penal, proceso civil mercantil, proceso laboral, proceso de familia, proceso contencioso administrativo, y así sucesivamente. Algunos otros que también se conocerán en materia específica. Y no solamente el proceso, sino también es de tomar en cuenta que dentro de esta dinámica también va a hacerse valer la circunstancia precisa que nosotros conocemos acerca de la jurisdicción voluntaria, es decir, aquella parte en donde no hay una persona demandada, sino que es al juez al que se le exige tal o cual acción para que éste con su resolución pueda beneficiar
precisamente una necesidad o el ejercicio de un derecho de una persona. Y en el último punto que tenemos acá, o definición que tenemos acá, no siendo la menos importante, Fairen Cuilen o Cuyen, como le llaman algunos, el proceso es una cadena de situaciones jurídicas contrapuestas de las partes. Más adelante también otro de los conceptos que vamos a estudiar serían las partes procesales. Y en su momento pues vamos a entrar a definir cuáles son las partes dentro de un proceso. Integradas por un cuerpo de poderes, expectativas y cargas destinadas precisamente a obtener una serie de situaciones por obra del juzgador. Vincula entonces también en este sentido este autor esa forma de dirimir esos conflictos o esos litigios que se han dado entre las partes a través de esa figura, de ese juzgador que precisamente es el que en este caso pues va a evitar la justicia propia. De ahí entonces que haya necesidad de que vayamos a hacer referencia, como lo tenemos acá en esta diapositiva, a algunas expresiones que son de gran importancia encontrar su diferencia. Y es que se confunden. Comenzamos hablando de que cuando se da un litigio, esta es una razón clara, suficiente y evidente para poder iniciar un proceso. Pero ¿qué es un litigio? Acá lo tenemos como definición. Es el antecedente de un proceso. Por tal razón es frecuente que estos dos términos se confundan o se asimilen. Incluso cuando se habla, por ejemplo, de la litis, las personas en el libre ejercicio se refieren, tenés una litis, sí, pero es que porque tienen un conflicto avanzado, un conflicto presentado ante la instancia jurisdiccional competente. Se habla también del litigante. Litigante precisamente es aquella persona que está incluido ya en el proceso, pero que es una contraparte frente a alguien que está precisamente debatiendo legalmente una circunstancia o una situación en concreto. Un conflicto de intereses será un litigio de forma tal pues que en su momento la solución de dicho litigio será a través de un proceso. La acción será el medio para iniciar precisamente un litigio. ¿Cuál sería esta acción? En este caso, pues quizás sería más sano hacer referencia a que primero surge un litigio. Un litigio es entonces una circunstancia de hecho y una circunstancia de derecho que le dé vida precisamente a una razón de ser. Es decir, que podamos nosotros sustentar o ejercer ese derecho de acción, y ese derecho de acción, le decíamos el otro día, lo materializamos en un documento denominado demanda, que contiene a su vez la parte más importante, como es la pretensión de la persona, que la acción se va a dirigir ante o a ejercer ante el juez a través de la demanda, pero que la pretensión se va a dirigir en contra de una persona que se va a denominar en este caso pues la contraparte. Comúnmente llamamos entonces el demandado si fuera el caso, o el acusado o el incriminado, el indiciado si fuera en materia penal, para poner dos ejemplos muy claros. En la última expresión que tenemos acá en esta diapositiva refiere lo siguiente, que el proceso se inicia entonces ante el juez y se desarrolla en su presencia. El litigio existe desde antes, precisamente entre las partes, antes de que inicie el proceso. Y puede ocurrir que a pesar de él no se inicie ningún proceso. Es correcto, porque puede hacer que las personas no lleguen precisamente a establecer o a iniciar un proceso judicial, sino que éstas resuelvan o diriman sus conflictos o sus litigios sin llegar a una vía procesal. ¿Cómo? A través de una conciliación, a través de una transacción, o en su caso preciso, como esta vamos a conocerla, que la conciliación puede ser como un acto previo a la demanda o un acto previo al proceso, o incluso una forma alternativa de finalizar un proceso que se conocerá en su momento. Pero en este caso pues diríamos de que puede existir un litigio más no un proceso, pero todo proceso va a depender precisamente de la existencia de un litigio. Por tal razón ahí encontramos cierta diferencia entre las expresiones de proceso y de litigio. Hay otra expresión también muy confundible, y es el caso que tenemos acá, que también se va a confundir la expresión, el término de proceso con el procedimiento, y también
con el juicio. Hay quienes consideran que el proceso es un sinónimo de juicio. Hay un juicio pendiente. Pero acá pues tenemos una diapositiva que nos expresa o que se fundamenta precisamente en el Derecho Jurisdiccional 1, en la parte general, de Juan Montero Aroca. Este autor pues nos trae a colación esta diferencia y nos plantea pues que es cierto que se encuentran relacionados íntimamente esas tres expresiones: proceso o procedimiento, proceso y juicio, pero en materia procesal posee un significado diferente. Si ustedes lo ven allí, pues hay una distinción en cuanto a definir una cosa con la otra. En cuanto a procedimiento judicial, pues es una forma de actividad judicial, es decir, que varios procedimientos judiciales constituyen etapas precisamente de un proceso. ¿Por qué? Porque el procedimiento son momentos a través de los cuales un proceso se va a llevar a feliz término ante la autoridad judicial, siempre y cuando pues esas circunstancias vayan encaminadas o vayan guiadas, coordinadas precisamente por la existencia de un juez natural. Y entonces vamos a conocer o vamos a decir que juicio es un sinónimo de la sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué juicio? Porque es un juicio de tipo concreto que le genera al juez una certeza. Cuando ustedes estudien o sigan avanzando en el estudio del derecho procesal penal, van a descubrir algunas expresiones como la siguiente: la de la certeza positiva o la duda razonable. Al existir estas expresiones, pues lo que significa es que el juez no está plenamente convencido con la duda razonable, pero cuando el juez está firmemente convencido de o tiene certeza del cometimiento del hecho delictivo por la persona que le han presentado ante sus oficios como el sujeto probable, sujeto activo del cometimiento del hecho delictivo, al llegar el juez a su certeza positiva, en razón de ello, el juez va a emitir un juicio legal, es decir, un juicio que se va a generar en su mente como cuando nosotros emitimos un juicio de valor. El juez va a emitir un juicio legal. Ese juicio es el que se conoce, el que está manifestado a través de un fallo, que es una parte de la sentencia, y que para llegar a ese juicio, a ese fallo precisamente, el juez tuvo que haber evaluado los hechos, el derecho y precisamente las pruebas presentadas ante la instancia correspondiente en un desfile probatorio, en una audiencia denominada de vista pública en el caso del ámbito penal, y que el juez, finalizada esa audiencia, va a llegar precisamente a esa connotación, a ese juicio individual o colectivo, si fuera el caso, que le va a permitir emitir una resolución. Y esa resolución debe de estar basada en el materia penal, por ejemplo, en dos cosas: entre la absolución o entre la sentencia, es decir, la condena de la persona. O lo absuelve o lo condena. Es decir, que el juez puede ver ratificada la presunción de inocencia para una persona al final, después de todo el desfile probatorio, o por el contrario, el juez puede haber desvirtuada ese principio de inocencia, y por tanto, al quedar desvirtuado, se comprueba fehacientemente que esa persona evidentemente es la que cometió el hecho delictivo. Eso por mencionarles algunas circunstancias. Así entonces que pasamos al siguiente elemento de lo que veíamos. Ya trabajamos o ya platicamos someramente acerca de las definiciones, las distinciones entre unas expresiones y otras. Hoy vamos pues al objetivo, al objeto, es decir, a los objetivos generales que vamos a entender que pesan o soslayan precisamente la responsabilidad en un proceso. Y acá, en un primer momento, pues el objetivo general de todo proceso pues es decretar medidas precautorias o medidas cautelares, como se le conocen. Y es el hecho de que sea necesario que, para garantizar la resulta de un proceso, tanto favorable como no favorable, es necesario que haya una etapa procesal, es decir, un procedimiento en donde el juez determine que es necesario emitir medidas cautelares. En ese caso se habla de medidas precautorias. ¿Precautorias en qué sentido? En el sentido de tratar de aminorar, tratar de evitar, mientras no se resuelve de manera concreta y definitiva el proceso, pues aminorar o garantizar las resultas del proceso en el sentido eminentemente procesal.
no definir si culpabilidad o inocencia, sino que eminentemente procesal, para evitar ciertas circunstancias. Medidas de precautorias como por ejemplo el hecho de que se presuma de que la persona que está sometida a un proceso penal vaya a evadir a la justicia y éste se vaya a sustraer de ella con el objeto de evitar esa responsabilidad penal que se le atribuye y pueda que evada esa responsabilidad de presentarse en el proceso. Y es que la detención provisional, por ejemplo, es una medida preventiva para la persona y para el juez. Preventiva para el juez en el sentido de que éste se garantiza que tendrá a disposición a esa persona en el momento que lo requiera para cualquier procedimiento o actuación judicial. Y preventiva también para el caso de la víctima, porque es necesario extraerla del segmento, del espacio, de la zona, de la sociedad, mientras el proceso no avanza y dependiendo de la connotación que haya generado también el delito del que se le esté atribuyendo a esa persona. Y por tanto, pues es necesario tener en cuenta que la detención provisional de una persona no es la regla general, sino la excepción. Sin embargo, pues en nuestro sistema judicial pareciera ser todo lo contrario. También podría ser en el caso específico una medida cautelar, por ejemplo, de una persona que tema de que el objeto principal de su problema o de su litigio sea, por ejemplo, un bien inmueble y ese bien inmueble se pueda tener como la certeza de que la persona puede atentar, afectar, por ejemplo, la valía de ese bien inmueble, puede ser sustrayéndose de puede ser transfiriéndolo, puede ser cualquier otra circunstancia y por tanto, pues mientras no se resuelve de manera definitiva el proceso, se establece una medida cautelar, es decir, que por ejemplo podría ser que se mande una certificación o se mande un auto, una resolución judicial imponiendo un candado, una llave, un paro a posibles movimientos registrales de X bienes de una persona a efectos de evitar que se afecte patrimonialmente a la persona que está interesada en copilar esta información, este inmueble, por ejemplo, en recopilarlo o en este caso podría ser quizá en recuperar ese bien. Y por tanto podría ser que se establezca que no puede venderse, no puede hipotecarse, no puede realizarse ninguna acción en contra de a favor de nadie en relación a ese bien inmueble. Para mencionarles algunas solamente de todas las que puedan existir. En el caso, por ejemplo, en materia procesal constitucional ya a nivel superior, a nivel de la sala de lo constitucional, por ejemplo, una medida en el caso cautelar o preventiva sería que se suspenda el acto que se está reclamando mientras no se resuelve eficazmente el proceso y por tanto se mande a realizar algo, porque como el proceso lleva su tiempo, lleva sus etapas, lleva sus momentos, es posible que al momento de finalizar este proceso pues ya no existan las circunstancias que daban vida a la razón de ser, a la naturaleza misma de ese proceso. Por tanto, es necesario adelantarse, asegurar algunos resultados, ya sea que venga posteriormente una resolución en sentido positivo o en sentido negativo para aquel que ha dado un inicio al proceso. También la declaración de la existencia de un derecho, de un hecho o de una relación jurídica. Precisamente en ese caso es que vamos a hacer referencia a esta circunstancia, que hay que garantizar el derecho mismo de acción, de defensa de la parte que está precisamente acusada o la parte que está demandada. Y por tanto, no es solamente garantizar el derecho de la persona de activar su derecho de acción y que este proceso inicie, sino también de garantizar las resultas de ese proceso interviniendo en este caso o dando facultades precisamente a ambas partes para que éstas puedan tener una defensa equitativa en el proceso, sobre la base del principio del debido proceso y precisamente los otros que son componentes de este. Y luego pues la emisión de una condena con fines ejecutivos que pueda ejecutarse. Aquí es donde resulta lo de la medida precautoria con una condena de que si se puede condenar, pues esa condena que tenga de dónde ejecutarse, que tenga un elemento material, por ejemplo, en donde recaiga esa condena, a efectos de garantizar aquel derecho de la persona.
y la ejecución procesal pues del derecho mismo que le constituye o que se le ha dado a esa persona desde el punto de vista tanto legal como constitucional. No es entonces deseable, pues no es deseable, pues resulta sin duda, dice la expresión abajo, gravoso para el Estado y las partes, pero es un instrumento necesario para alcanzar la paz pública. ¿De qué estamos hablando? Del proceso mismo. El proceso mismo precisamente tiene, aquí lo he retomado en la parte inferior yo, como ese fin principal, importante, que es alcanzar la paz pública, la paz social, que las personas se sientan respaldadas por la existencia de también otro principio importante como lo es el de la cumplida justicia, como también el principio de la seguridad jurídica, que las personas consideren de que acudir a la instancia judicial es garantizarse sus derechos a efecto de que se les pueda tener como esa base de referencia donde acudir cuando hay una vulneración de un derecho mismo. Tal es la obligación precisamente de la administración de justicia, garantizar el ejercicio de los derechos y garantizar precisamente que cuando se vulneren estos, pues haya en este caso una instancia superior a la cual acudir para defender esos derechos como tal. Además, es necesario de que relaciona al proceso, porque el término proceso viene de todo esto. Conozcamos la naturaleza jurídica del proceso. Por eso les digo que es una expresión general, no es un proceso en específico o basado en una materia en particular, sino de la expresión misma de proceso, como esa manifestación de la autoridad jurisdiccional a través de la cual ejerce su facultad dada por el Estado mismo. Pero ¿qué es naturaleza jurídica? Podríamos preguntarnos a este momento. Lo hemos estudiado en diferentes oportunidades y en diferentes materias. Hoy traemos una definición sencilla, somera, que nos ayuda quizá a dilucidar algunos componentes importantes. Entonces, naturaleza jurídica se refiere a las características, a la connotación, a los elementos esenciales y de existencia, así como al estado de la cuestión de un concepto, figura o institución, en este caso pues jurídicas, obviamente, ¿verdad? Como por ejemplo el matrimonio, la naturaleza jurídica del matrimonio, la naturaleza jurídica del derecho de familia, el contrato específico, cuál es su naturaleza jurídica, como el por ejemplo de otra institución como la compraventa, en este caso la naturaleza jurídica del proceso, diríamos nosotros, en donde vamos a identificar o donde se establecen precisamente algunas connotaciones o elementos como lo tenemos en esta definición que nos ayudan a grandes rasgos a definir qué vamos a entender o a comprender sobre la expresión así de naturaleza jurídica. Ahora sí, de manera concreta, pues entendamos cuál es la naturaleza jurídica de la expresión esta o del concepto que estamos conociendo, denominado proceso. Para ello, pues de las diversas teorías, entre algunos autores pueden ser 5, otros autores hasta 8, otros autores se quedan con 6. En el caso preciso yo he seleccionado 4 de las que, para no saturarles, pues considero que podrían ser aquellas que los autores mismos han dado pie o relevancia a estas, y en el caso preciso pues conozcamos un poquito acerca de estas expresiones. Como es probable que ustedes no tengan una visión clara sobre lo que pues tenemos acá planteado, es probable que el video no logre captar, pues yo les leo lo primero. Dice en la primera de las teorías que tenemos acá sobre la naturaleza jurídica del proceso, lo siguiente: el proceso como un contrato, la naturaleza jurídica del proceso, esta teoría lo ve como un contrato. Naturalmente y obviamente esta teoría ha sido superada con creces, puesto que ya no tiene valía, por así decirlo. Proviene de la litis contestatio romana. En este caso, pues, por la que las partes en conflicto sometían la controversia al pretor, que era una autoridad de tipo administrativa y el que resolvía precisamente algunos conflictos de intereses entre los ciudadanos romanos, quien por medio de un instrumento privado denominado contrato le daba precisamente forma a los derechos y obligaciones de cada una de las partes en este caso. Por tanto, pues al hacer referencia a esta expresión,
o al definir entonces de que el contrato o la naturaleza jurídica del proceso se va a considerar a través de un contrato, pues está superado, puesto que ya no existe la figura al que recurrir, denominado pretor. Tampoco vamos a hacer referencia a esa figura de la litis contestatio romana, porque está superada ya esa instancia. Y por último también el proceso o es un contrato o es un proceso, precisamente. En la actualidad el contrato mismo incluso es el que le da vida al proceso, el que le da vida al existir un incumplimiento de un contrato. Precisamente eso es lo que da pie, da forma para poder recurrir ante la instancia jurisdiccional a reclamar precisamente esa condición. Por tanto, esa teoría de que la naturaleza jurídica del contrato se va a definir como la naturaleza jurídica del proceso se va a definir como un contrato, está superada. La siguiente es que la naturaleza jurídica del proceso, según esta teoría siguiente, que el proceso como un cuasi contrato, como sucesivamente o después de aquel se dio que es un cuasi contrato porque el proceso emana la voluntad unilateral de una de las partes, la cual liga a la otra respecto del conflicto. Y se decía, mire, si se tiene entonces dos partes y una de ellas está interesada en resolver ese conflicto entre ellas, precisamente no se tiene un contrato como tal, porque para que se dé un contrato se debe de hablar de dos voluntades, es decir, de la bilateralidad. Y en este caso solo era una persona la que estaba iniciando ese proceso, la que estaba interesada en dirimir ese conflicto, y por lo tanto, al existir solo una voluntad, hablamos de que no es un contrato como tal, sino que es un cuasi contrato. Situación entonces también superada a la luz de las teorías que nos atañen en este momento, y la que sí tiene mayor respaldo a nivel de los doctrinarios, incluso el que nosotros estamos refiriendo para la materia, como lo es David Echendía, Eduardo J. Couture y algunos otros también de referido ámbito procesal, pues refieren que la naturaleza jurídica del proceso es una relación jurídica. Y ellos manifiestan lo siguiente, que el proceso es una relación jurídica porque es público, debido a que interviene siempre el Estado. Tiene un desarrollo gradual. En esa relación jurídica de las partes, el Estado precisamente toma un papel protagónico proporcionando las reglas del derecho procesal. Y es así, es en efecto. Es una relación jurídica porque es en primera instancia una facultad, una atribución o una vía para poder resolver los conflictos que se dan de una manera, podríamos decir, privada para las partes o para las personas, pero que al intervenir el Estado, esta circunstancia que surge en un primer momento de tipo privado se convierte en un ámbito público, porque es el Estado el que está obligado a garantizar y proteger los derechos de las personas, y no solamente las personas que demandan, sino también las personas que se ven demandadas en tales circunstancias. Por lo tanto, surge en ese proceso una relación jurídica entre quién, vea usted, entre el demandante que exige de una instancia superior denominado juez o jurisdicción que le resuelvan su conflicto. Frente a esta persona también o el Estado mismo tiene la responsabilidad y la obligación de resolverle ese problema porque ha activado a través de la acción ese derecho. También es una relación jurídica porque el Estado mismo, vuelvo a repetirles, garantiza a través del juzgador que la persona a quien se está demandando ante los oficios de este juez, también tenga las oportunidades de defensa directamente o ante este juez, porque no va a resolver única y exclusivamente todo lo que se le plantea en una demanda en favor de una persona, sino que también debe de escuchar y debe de permitirle la intervención a una persona, en este caso que se está demandando. Por lo tanto, una relación jurídica también entre el Estado y la persona demandada. Y también surge una relación jurídica entre las partes. ¿Por qué? Porque estas, si bien es cierto, están en contienda ante la autoridad judicial. Una vez finalizada esa contienda o ese proceso a través de una resolución judicial,
estas se van a ver obligadas también a dirimir o a ejecutar o a darle vida precisamente a lo establecido por el juez en esa resolución, y precisamente ahí surge también una relación bilateral de obligación. Esa resolución o esa sentencia, lo he dicho, se convierte en ley. ¿Para quiénes? Para las partes que están vinculadas o relacionadas en esa sentencia. La parte demandante, que probablemente haya sido la vencedora, frente a la parte demandada, que en este caso es la perdedora, diríamos legalmente hablando, y que ambos se van a ver beneficiados en el uso de derechos, de obligaciones y de deberes, pues en el caso preciso de lo que plasma la sentencia o la resolución judicial. Es la más adecuada esta teoría, en relación a que sustenta o establece que el proceso es o lo define como una relación jurídica. Es la teoría que establece que la naturaleza jurídica del proceso es esa, una relación jurídica. También está la otra teoría que la anterior, la del proceso como una relación jurídica, es a la que se apega David Echendía y algunos otros autores, como les hacía referencia, y es a la que en este caso, pues a mi juicio, podría ser la más dable, la más adecuada en relación a la materia o al término del proceso. El proceso como una situación jurídica. Allá hablamos de relación jurídica, aquí hablamos de situación jurídica. El proceso, el estado de las personas según se decida en la sentencia, o sea, que las partes no están vinculadas entre sí, sino sujetas al orden jurídico. El cumplimiento de la sentencia no es una relación entre las partes, sino una situación de cada una, ya sea como condenado o como víctima, como demandante o como demandado. Como lo ven, la situación jurídica que surge al final, al ponerle fin al proceso a través de una sentencia, de una resolución, en este caso pues no lo ve vinculado como una relación bilateral o como una relación que surge de tipo jurídico entre la parte demandante, entre el juez, representa al Estado, y la parte demandada, que también tiene garantía y protección por parte del Estado, sino que lo ve más en razón del resultado. Una situación jurídica definitiva que viene a recaer precisamente en lo que establece una resolución judicial. Así entonces las cosas en relación a la naturaleza jurídica del proceso, que concluimos con que es una relación jurídica, es la que vamos a considerar precisamente como naturaleza jurídica de esta. Por tanto, en conclusión, la naturaleza jurídica del proceso es que esta es una relación jurídica la que surge. Pasamos entonces a la función del proceso. Dentro de ello, pues vamos a identificar tres momentos o tres circunstancias muy en particular. Primero, que hay un interés individual y también hay un interés social en el proceso. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el interés individual comprometido en el litigio, es decir, hay un interés individual ¿de qué? De que se le resuelva ese litigio a la persona interesada, y el interés social de asegurar la efectividad del derecho mediante la obra incesante de la jurisdicción. Por tanto, la función en un primer momento diríamos que es de tipo individual porque resuelve una situación personal de alguien, pero también es de tipo social o busca un interés social porque satisface y sirve de ejemplo para las demás personas para determinar o verificar que la legislación o el principio de legalidad o la seguridad jurídica que impera en X o Y estado es eficaz y tiene valía, y pues los derechos de las personas, las garantías de las personas están aseguradas a través de la jurisdicción. Y también pues hacemos referencia o se hace referencia a que hay una función privada también del proceso como función. Es decir, el proceso tiene una función de tipo privada. El derecho sirve al individuo. Pues lógicamente a pesar de que esté en un contexto social, es decir, que esté vinculado en un ambiente social, pues también tiene una característica individual y este goza de los derechos individuales y fundamentales de toda persona, y tiende a satisfacer sus aspiraciones individuales. Si el individuo no tuviera la seguridad de que existe en el orden
Del derecho un instrumento idóneo para darle la razón cuando la tiene y hacerle justicia cuando le falta, su fe en el derecho habría desaparecido. Y es una circunstancia muy práctica. Y es el hecho de que, ¿qué pasaría si las personas no tuvieran, como es el caso muchas veces es así, que las personas no tienen la confianza ni la fe en la administración de justicia, en los entes jurisdiccionales, y eso lo que genera precisamente es una incertidumbre jurídica, lo que trae como consecuencia el grave pensamiento, las graves intenciones para alguien de ajusticiarse, de aplicar la autocomposición, es decir, de tratar de resolver los conflictos que podrían resolverse de tipo legal y jurídico de una forma individual y personal, y ajusticiar precisamente a los demás por su propia cuenta, lo cual no es dable, no es favorable, ni tampoco puede permitirse en un Estado de Derecho como lo es el Estado de El Salvador en el caso en concreto. Por tanto, el proceso para la persona debe de recaer en esa condición individual, de garantía de que toda circunstancia debe de ser resuelta ante la autoridad judicial y no de tipo privado. Pero también tiene una función pública el proceso, y esa función pública deviene en que el interés de la colectividad no precede al interés privado, porque incluso la misma Constitución lo establece, que el interés público tiene primacía sobre el interés privado. Y es el caso precisamente de que no solo va a velar por satisfacer intereses de tipo individual, sino que por satisfacer intereses de tipo social. Esto es el deber ser. Probablemente esto discrepe con la realidad en algunos momentos o en algunos países, o incluso en nuestro país en algunos casos o circunstancias. De ahí entonces que lo refiero nuevamente, el interés de la colectividad no precede al interés privado, sino que se halla en idéntico plano que este. Es decir, el interés privado está en igualdad de condiciones con el interés público, a efecto de que se trate de ser imparcial, porque si se es parcial, pues entonces se va a inclinar los intereses y los beneficios del derecho a una sola persona o a un solo grupo de personas en particular, cosa que sin lugar a dudas en el país se da, se verifica, se manifiesta. La Constitución de la República, y esto a nivel de crítica, establece en el artículo 3 que todos somos iguales ante la ley. Muchos ponen en tela de juicio ese principio constitucional, porque no somos iguales ante la ley, lo manifiestan todos, y hay sobrados ejemplos para poder garantizar de que no hay una igualdad de condiciones en razón de la persona cuando de proceso estamos hablando. El Estado no tiene en el proceso un interés superior a la suma de los intereses individuales, es decir, que los intereses colectivos deben de sopesar los intereses individuales, y debería de ser esta la razón de ser de la norma procesal. Así entonces, en el ámbito general podríamos hablar del proceso como función, pero también en este momento llegamos a lo que se había preparado para esta jornada, no sin antes pues indicarles la bibliografía que ustedes pueden consultar a efecto de que puedan referir precisamente la condición del proceso. No hagamos caso omiso a la parte última, porque no es un número de referencia claro, hay error de dedo. Pero las primeras dos expresiones, es decir, Fundamentos del Derecho Procesal de Eduardo J. Couture y Teoría General del Proceso de David Echandía, son dos de los de referencia, pero no es que se hayan utilizado solamente esos dos, o no solo estos hagan referencia a lo que hoy hemos platicado someramente. En razón del tiempo y en razón de que siempre nos apremia el espacio y que los videos pues no deben de ser de tan espacio prolongado, porque si no pues no los miran ustedes. Espero que hoy no haya sido el caso, de que sí hayan llegado hasta el final. Les externo mi alta admiración y espero pues vernos pronto en una clase nuevamente. Un saludo muy especial y bendiciones para todos.